Cuando el doctor nos dice que tenemos una masa en el ovario, nosotras las mujeres nos preguntamos, ¿qué será? ¿Será un tumor? ¿Será un quiste? ¿Será malo? ¿Será bueno? Nos entra una preocupación tremenda y por supuesto hay que hacerle frente. Así que vamos a profundizar en este tema justamente con el doctor Emanuel Ulloa, ginecólogo. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Gracias por la invitación. Doctor, ¿qué significa cuando a uno le dice, sí, tiene una masa en el ovario? Ok, realmente cuando hablamos de masas o quistes en los ovarios puede significar desde mucho a nada, porque eso depende del tamaño que tenga la lesión, la localización y el tipo de lesión que se esté sospechando. Entonces una lesión muy pequeña realmente no va a tener mayor efecto en la paciente, y una masa muy grande, por ejemplo hemos tenido quistes de 20 centímetros, la paciente tiene síntomas compresivos. Entonces una paciente que lleva años quejándose de estreñimiento, incontinencia urinaria, efectos compresivos de la misma masa, y masas muy pequeñas pueden no darnos ninguna sintomatología. Sí, claro. Entonces realmente cuando hablamos de qué significa para una mujer, depende primero del diagnóstico que le demos a esa paciente. Ahora, hablando de diagnósticos, primero, hablemos de por qué aparecen estas masas. Pues las masas tienen muchas causas. Podemos hablar desde una causa genética, ¿verdad? Estamos hablando de las masas que son congénitas. Tenemos otro tipo de masas que son masas funcionales. Por ejemplo, tenemos masas como los quistes del cuerpo lúteo, que se dan porque un cuerpo lúteo, que es el que se da al final de la ovulación, tenía que regresar, hacer una regresión, y esa regresión no se da. Entonces evidentemente se forma un quiste que sigue creciendo y que es de características benignas, pero entonces depende mucho de la causa. Tenemos las masas malignas, por otro lado, ¿verdad? Que las masas malignas son un crecimiento acelerado y no controlado de una célula tumoral. Entonces vamos a ir orientando hacia masas benignas y masas que son malas, ¿verdad? Quizá para entender algo, doctor, acompáñeme a la pantalla, ¿verdad? Para ilustrarlo de una manera más clara, para que nuestros amigos allá en casa podamos entender cuál es la diferencia entre cuando esa masa es un quiste o un tumor, por ejemplo. Ok, este es un diagrama del sistema genital femenino. Tal vez para los que no están familiarizados con estructuras anatómicas, uno tiene que pensar como que esta es una mujer que está de frente. Y entonces esta estructura que vemos acá es la vagina, esto es el cuello del útero, esta es la matriz o útero, las trompas y los ovarios. Entonces la mujer está de frente, ¿verdad? Correcto. Esto que vemos acá es una representación de un quiste, de un ovario. Es un quiste. Exactamente. Por eso lo vemos mucho más grande que este otro ovario. Exactamente. Okay. Entonces normalmente cuando nosotros hablamos de una tumoración es un término genérico, con el cual nosotros estamos diciendo crecimiento anormal. Podría ser un quiste cuando hablan la primera vez. Entonces podemos hablar de tumores benignos y hay tumores malignos también. Entonces cuando usamos el término tumoración, estamos usando un término genérico para decir que hay una masa que no es normal, pero puede ser de comportamiento benigno o ser una masa de comportamiento maligno. Y eso es lo que muchas veces con los estudios que nosotros hacemos tratamos de identificar adecuadamente. O sea, un quiste, es decir, ya quedé confundida. Un quiste probablemente nos puedan decir primero es un tumor, pero luego es un quiste. Sí, O sea, digamos, cuando hablamos de esto, ¿verdad? Que es lo que vemos engrosado en un principio. Cuando yo trato de explicarle a los pacientes... Porque cuando uno le dice tumor, uno piensa malo, esa es la verdad. Cuando yo trato de hablar de masas a los pacientes, trato de no usar la palabra tumor, porque es una palabra satanizada. Sí, correcto. Cuando lo hablamos técnicamente, la palabra tumor es algo genérico, ¿verdad? Pero sí, un quiste es una tumoración que puede ser benigna o maligna. Entonces ahí empezamos a ver las características que tiene ese quiste. Entonces cuando tenemos un quiste de ovario, yo estoy haciendo el ultrasonido y digo, ok, ¿qué características tienen este quiste que me sugieran más hacia benignidad o me sugieran más hacia malignidad? Entonces nosotros como médicos dividimos los quistes en quistes simples y quistes complejos, o masas anexiales simples y complejas del ovario. Entonces una masa simple va a ser, por ejemplo, un crecimiento como este quiste, de paredes delgadas, contenido líquido. Entonces yo lo veo y le veo el flujo me dice de que no hay nada malo. Por otro lado, cuando yo tengo una masa que me sugiere malignidad, va a ser completamente diferente. Por ejemplo, hablamos de que las paredes son más gruesas, tiene tabiques, entonces vemos que el quiste está dividido a la mitad o en más partes, entonces es un quiste multilobulado.
tiene crecimientos internos, entonces vemos, por ejemplo, que se hacen unas montañitas acá, que nosotros le llamamos increscencias, entonces tiene un crecimiento interno que le sugiere a uno que el origen de este quiste va tirando más a maligno. Okay. Uno no puede definir por un ultrasonido que un quiste sea bueno o malo. O sea, un examen pélvico no nos define si es bueno o malo. 100% no, porque evidentemente lo que va a dar el diagnóstico definitivo es la biopsia. Doctor, por cierto, ya están entrando las consultas y de una vez le doy a usted la palabra. Hayley nos dice que ella tiene diagnóstico de ovario poliquístico, tiene problemas todos los meses con la menstruación y dolor. ¿Qué le pudiéramos recomendar a ella? Ok, hay un concepto que confunde mucho la gente, ¿verdad? No es lo mismo tener un quiste, que es un diagnóstico de una masa, a tener un síndrome de ovario poliquístico. Que son un montón de quistecitos, quizás. Ni siquiera es eso. Digamos, verdad? el síndrome de ovario poliquístico es la enfermedad endocrina. Cuando hablamos de endocrino, hablamos de las glándulas como la tiroides, los ovarios, ¿verdad? Es la enfermedad endocrina más frecuente en la mujer de edad reproductiva. Entonces, un ovario en una mujer con síndrome de ovario poliquístico se ve así. Se ve como, uno se puede imaginar como una galleta con chispas de chocolate, ¿verdad? Tiene un montón de aberturas. Entonces, el síndrome de ovario poliquístico no es solo tener quistes en los ovarios. Normalmente, para diagnosticar un síndrome de ovario poliquístico, uno tiene que tener 2 de 3 características, ¿verdad? Como que hablamos de hiperandrogenismo, exceso de hormona masculina. Eso se manifiesta clínicamente porque la paciente tiene acné, tiene vellosidad en sitios que no son típicos para la mujer, ¿verdad? La mujer no ovula todos los meses, eso se llama anovulación crónica y típicamente nosotros la diagnosticamos o la sospechamos porque las reglas son irregulares. Claro. Porque para tener una menstruación normal tenemos que tener un ciclo ovárico completo. Entonces, si no ovula, hay problemas con la menstruación. Y el tercero es tener quistes en los ovarios, pero esos quistes tienen una característica específica, ¿verdad? Son más de 12 quistes entre 2 o 9 milímetros que nosotros los medimos por el ultrasonido, o el volumen del ovario está aumentado, que debería medir máximo 10 centímetros cúbicos, esos son ovarios de 12, 16 o 18. Pero nosotros no encontramos una estructura quística como esta. Una estructura quística como esta es la que bueno, no como esta, no sabemos cómo, es la que le encontraron a Katia Aguilar hace 3 meses, pero nos comenta que en 3 meses ha crecido mucho. ¿Esto qué determina, doctor? ¿Pudiéramos orientarnos hacia algo malo, bueno? ¿De qué depende? O sea, no necesariamente hacia algo bueno o malo, pero por ejemplo hay tumores, lo orienta uno más hacia el diagnóstico de ese tumor, en el sentido de que hay tumores de crecimiento muy rápido. Por ejemplo, hay tumores de origen seroso, o sea, lo que tienen adentro es líquido. Hay tumores de origen mucinoso, que lo que tienen adentro es moco. Entonces, los tumores mucinosos son tumores de crecimiento muy rápido. Entonces, a veces el tipo de crecimiento que tiene una masa quística lo orienta a uno hacia el tipo de tumor que es. Ahora, ¿qué tamaño puede, por ejemplo, alcanzar un quiste o un tumor, ya sea bueno o malo, verdad? Porque también la gente dice, ¿en qué momento me tengo que sacar ese quiste o ese tumor? Las dimensiones son prácticamente hasta lo que nos dé la cavidad abdominal. ¿A qué me refiero? Yo he tenido pacientes muy delgadas que llegan a consultar por un dolor pélvico al servicio de emergencias, se acuestan, usted le ve una pancita y usted dice, aquí hay algo raro. Usted pone el ultrasonido y lo que usted ve es un quiste gigante de 25 centímetros. ¿De 25 centímetros? Sí, esa es una paciente que se dejó mucho ese crecimiento, ¿verdad? Uno le pregunta, ¿usted no ha notado crecimiento de su pancita, verdad? Muchas veces estas pacientes lo han notado progresivamente y pensaban que era algo normal. Claro, claro. ¿Y cuándo digamos, es peligroso? Porque, a ver, doctor, usted nos va a decir si son mitos. Hay gente que dice, bueno, que le han dicho que los quistes pudiéramos tomar algo para desaparecerlos, para que se desaparezcan y botarlos. Me imagino que sería así. O realmente cuándo extirparlos. Ok, normalmente los quistes que miden más de 5 centímetros son matemáticamente quirúrgicos. Esos quistes rara vez se deshacen solos, rara vez se quitan solos. Quistes de menores tamaño, y cuando nosotros pensamos que uno de esos quistes es funcional, o sea que es parte de los folículos que forma el ovario, a veces damos anticonceptivos porque evitar la ovulación hace que estos quistes hagan una regresión. Entonces se quitan, ¿verdad? Y algunos de estos quistes menores de 3 centímetros se quitan solos.
Entonces hacemos control de O sea ultrasonido. que como que desaparecen solos. Desaparecen solos. Hacemos un control de ultrasonido y básicamente ya no los encontramos. Pero eso depende del tamaño. Cuando una paciente llega con un quiste de 7 centímetros, 8 centímetros, es prácticamente quirúrgico. Pero ahí es porque te está molestando, digamos, la cavidad. Otra cosa, no porque es maluco, digamos. El problema del abdomen es que el abdomen se acomoda. Se acomoda un bebé. Sí, imagínese cómo no se va a acomodar una pelota. Exactamente, claro. y como los quistes tienen un crecimiento que no es realmente tan rápido, a menos que sean mucinosos, que a veces crecen muy rápido, entonces la paciente no siente una molestia. A veces dice, siento un dolor como en el costado, pero las mujeres típicamente, culturalmente, muchas veces se les enseña que están hechas para el dolor. La regla duele, parir duele, esto duele, entonces normalmente la mujer es muy aguantadora. Sí, definitivamente. Llega y le dice, le duele, pero me tomé una pastilla, se me quitó, no le pongo atención, no fui donde el ginecólogo, no fui donde el médico, entonces no tuve un diagnóstico. Y por eso a veces las masas las encontramos cuando ya han crecido bastante. Fabiola tiene 25 años, tiene un quiste y está tratando de quedar embarazada, pero no ha podido y pregunta si el quiste puede tener impacto, digamos, en este proceso. Pues podría ser porque es un quiste funcional, lo que pasa es que la infertilidad es un tema aparte, ¿verdad? Cuando uno habla de infertilidad tiene que abordarla definitivamente integralmente, tiene que ver cómo está la pareja, cómo está el conteo de espermatozoides, cómo está la permeabilidad de estas trompas, porque a veces nosotros vemos este sistema genital y resulta que estas trompas están tapadas acá y acá. Y esa es una de las causas más frecuentes de que una mujer no pueda quedar embarazada, pero no se estudian y no lo saben. Entonces realmente decir que el quiste tiene la culpa es un poco atropellado. Hay que sentarse seriamente con ella, investigar adecuadamente con los exámenes adecuados qué está sucediendo, ¿verdad? Puede ser que no esté ovulando, puede ser que las trompas estén tapadas, puede ser que el compañero tenga un conteo bajo de espermatozoides. Sí, entonces se estudia integralmente y en ese momento le podemos decir, sí, claro, el diagnóstico suyo es este. Ok. Ahora, Sandra también nos está escribiendo y dice que tiene un dolor pélvico tremendo y que le han dicho que eventualmente podría ser un quiste lo que esté generando este dolor. Entonces la pregunta es de ella, ¿qué exámenes le recomienda a usted? Tiene que ir donde un ginecólogo y que le haga un ultrasonido pélvico. Normalmente cuando hay un dolor pélvico, lo clasificamos como agudo o crónico. Los dolores que duran más de 6 meses se llama dolor pélvico crónico. 6 meses ya, sí. Y eso sucede mucho y tiene muchas causas. Claro, uno puede pensar que es un quiste, sí, pero los quistes por lo general dan dolor. Como esta es una estructura móvil, cuando se dan vueltas sobre sí mismos, se torsionan. Entonces, el dolor pélvico tiene otras causas. Puede ser un quiste, endometriosis, muchas causas que hay que investigar. Entonces, lo primero es que vaya donde un ginecólogo, que le haga una revisión pélvica, que le haga un ultrasonido pélvico y así tener un panorama más claro. Ahora, doctor, si a mí me diagnosticaron, efectivamente, me encontraron un quiste, pero bueno, no pasa nada. ¿Este quiste, digamos, con el tiempo pudiera convertirse en maligno? ¿O si ya ese quiste le dijeron a usted que está bueno, que no pasa nada? O sea, ¿cómo se comportan? Normalmente nosotros hacemos un seguimiento cuando hacemos un diagnóstico de una masa anexial. Entonces, cuando yo digo, ok, tengo una masa anexial, yo no puedo hacer un ultrasonido y simplemente decir, esto es benigno, ¿verdad? Entonces nosotros hacemos exámenes complementarios, como exámenes de sangre que se llaman marcadores tumorales. Un ejemplo de eso es el CA125, es un examen de sangre. Entonces, CA125 muy elevado nos habla que hay una posibilidad de que ese quiste sea maligno y que probablemente haya que hacer más intervenciones. Nosotros tenemos, por ejemplo, unos software que nosotros metemos la información del paciente, como edad en años, si este quiste tiene las paredes delgadas o gruesas, si este quiste tiene tabique, si tiene increscencia, si el flujo de sangre a este quiste tiene baja resistencia y si tiene líquido libre alrededor. Entonces eso nos da una posibilidad de malignidad. Esos son estudios estadísticos. Entonces le dice, la masa que usted está describiendo tiene 90% de posibilidad de ser maligno. Entonces hay que operar inmediatamente, hay que quitar el quiste de una vez. Y hay que tratarlo como una masa maligna, porque lo que nos va a dar el diagnóstico es la biopsia que hace el patólogo después de la cirugía. Entonces el estudio que nosotros hacemos nos dice, la masa que usted tiene es muy probablemente maligna.
Bien, tenemos este caso, doctor, y es Jacqueline la que nos escribe y nos dice que hace 2 años no le baja la regla. Hablamos de una mujer de 30 años, muy joven. Muy joven. Pero dice ella que se toca, ¿verdad?, aquí la pelvis y que siente como pelotitas y que ella tiene temor de que sea quistes. ¿Se sienten así, doctor? ¿Podrían ser? Sí, hay masas anexiales que usted puede sentir. Las que se sienten más fácilmente a nivel de la pelvis son los miomas, que son formaciones de músculo, pelotas de músculo que se hacen acá en el útero. Los miomas son muy frecuentes, ¿verdad? Estamos hablando de que cada 100 mujeres en la estadística se dice que 7 tienen miomas. Entonces, más bien lo raro es no tener un mioma. Y los miomas muy grandes pueden llegar a sentirse a través del abdomen. Ahora, la condición en la cual la menstruación no viene se llama una amenorrea. Ese es el nombre médico. Claro. Y la amenorrea hay que estudiarla. Obviamente, lo primero que se descarta es que no haya un embarazo. Cuando usted sabe que no hay un embarazo, entonces tiene que hacer más pruebas, que las primeras que hacemos son pruebas de prolactina y pruebas de tiroides. No es infrecuente que en la práctica nosotros nos encontremos una paciente que no le viene la regla, le mandamos la prolactina, que es la hormona de la lactancia, le sale muy elevada, y si la paciente no está embarazada y no está en periodo de lactancia, eso es un signo de que hay un tumor benigno en el cerebro. Entonces, definitivamente la amenorrea hay que estudiarla. Simplemente uno no puede decir, no me viene en 2 años, 3 años y me va a quedar ahí. Ahora, la mayoría de causas son benignas y tratables, pero hay que estudiarla definitivamente. Bien. Doctor Emanuel Ulloa, ginecólogo, le agradecemos muchísimo venir a tratar este tema y, por supuesto, evacuar las dudas de nuestras amigas allá en casa. Muchas gracias por la invitación. Doctor, feliz día. Feliz día.